Ya, sí. Comenzamos con sistema de endomembranas. Primero son las generalidades. Esto es algo más o menos que todos saben, que es un sistema organizado de membranas que funciona justamente como transporte, síntesis de lípidos y proteínas y empaquetación para la exportación. Esto va a incluir retículo endoplasmático, aparato de Golgi y lisosomas. Pasando con el retículo endoplasmático, está el retículo rugoso y liso, comunicados entre sí. La composición de su membrana es 30% de lípidos y 70% proteínas. Ahora, las funciones del rugoso justamente son la síntesis de proteínas, procesamiento y distribución de proteínas para la formación de membranas del retículo endoplasmático, la envoltura nuclear, el aparato de Golgi, junto con enzimas contenidas justamente en esas membranas. Y luego está la glicosilación, que es añadir azúcares. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, en cuanto a cómo son dirigidas las proteínas al retículo endoplasmático, eso es más que todo gracias a una secuencia de aminoácidos que está presente en el extremo amino terminal, también llamado péptido señal. Los péptidos señales son más que todo secuencias cortas, justamente de 16 a 30 aminoácidos. Contienen un aminoácido cargado y aminoácidos hidrofóbicos, los cuales son esenciales para la unión al receptor de la membrana del retículo endoplasmático. Siguiendo con esta imagen que dice dirección cotraduccional de proteínas de secreción. Acá lo he dividido en los pasos, más que todo para que se pueda llegar a entender un poco mejor la imagen. Lo que es en el número 1, el ribosoma va a leer el ARN mensajero y va a sintetizar los primeros aminoácidos. Y como se puede ver aquí en la parte de rosado, todavía contiene la peptidoseñal. En la número 2 se va a unir al SRP, que va a reconocer al peptidoseñal, uniéndose justamente a este ribosoma. Con esto va a detener momentáneamente lo que es el proceso de la traducción. Una vez unido todo esto, el complejo tanto ribosoma, ARN mensajero con SRP se dirige justamente. Ponle en presentar ahí arriba, por favor, para que sea más grande. A ver, a ver, déjame ver qué pasa si lo pongo así. Ya, así que me cuentas. A ver, un momento. Ahí sí se nota todo. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Ya sí. Bueno, ya. Entonces esto de nuevo. Desde el comienzo, pues. O sea, Oh, ¿al comienzo o comienzo de esto? Oye, más se le O sea, ¿tienen alguna duda de lo dicho antes o...? Sigue, sigue, sigue. Bueno, entonces vuelvo a explicar esa parte, que justamente es la dirección contraccional de proteínas de secreción. Ya otra vez. En el número 1, el ribosoma va a empezar a leer el ARN mensajero y sintetiza los primeros aminoácidos. Como pueden ver en esta parte de rosadito, que está aquí, al final de la cadena de ARN mensajero, todavía contiene lo que es justamente el péptido señal. En el paso número 2, el SRP va a reconocer y se va a unir al péptido señal, deteniendo momentáneamente lo que es la traducción. En el número 3, el complejo ribosoma ARN mensajero SRP se va a dirigir a la membrana del retículo endoplasmático,
donde va a contener justamente un receptor de RPS asociado a un canal, que este canal va a ser un translocón. Una vez suceda esta unión, el translocón va a causar la hidrólisis de GTP en GDP más fósforo inorgánico. Esto va a causar que el translocón se abra. Luego va a seguir causando que la proteína pueda entrar a lo que es la luz del retículo endoplasmático, o también llamado lumen. Luego viene la enzima peptidasa señal, que se va a encargar de cortar la peptidoseñal. La proteína va a seguir entrando y va a quedar dentro del retículo endoplasmático, donde va a tener que pasar por un proceso de modificaciones y se va a plegar correctamente. A ver, ¿no hay ninguna duda? Bueno, supongo que no. Vamos a pasar con otro de las imágenes que estaba en la PPT, que es la inserción de proteína membrana con una secuencia señal y una única secuencia de detección de la transferencia. Un título bastante largo, la verdad, pero está dividido en estos 4 puntos, los cuales son fáciles más que todo de recordar. La verdad que sí, porque al final eso es lo que va a suceder. Bueno, comenzando con el primer paso, la proteína va a tener 2 partes, por así decirlo. Uno, lo que es la señal, la secuencia señal, que es la que dirige justamente al retículo endoplasmático, y la secuencia de paro, que va a actuar como un freno. Cuando el ribosoma está fabricando la proteína, la secuencia señal abre el canal y va a pasar a lo que es el lumen. Cuando el ribosoma sintetiza la secuencia de paro, esta se inserta en la bicapa lipídica del retículo endoplasmático, quedando, como se puede ver aquí, atrapada. Y va a tener 3 dominios: el extremo C, el transmembrana y el extremo N. El extremo C va a quedar expuesto al citosol, el extremo N va a quedar dentro del lumen, y la zona hidrofóbica va a ser como un dominio transmembrana, como se puede observar aquí. Ahí está. Aquí está lo que justamente mencionamos antes, que es la glicosilación, el cual es un proceso de añadir azúcares, cadenas de azúcares, a las proteínas mientras se fabrican en el retículo endoplasmático, justamente para evitar la agregación de proteínas. Con eso se quiere decir que mantienen las proteínas separadas, evitando a que proteínas recién fabricadas, por así decirlo, se unan a proteínas mal plegadas. Otra de por cuál es el motivo de esto es añadir señales de distribución. Los azúcares sirven como etiquetas de envío. Luego está el control de calidad, en el cual las proteínas sintetizadas necesitan ser plegadas y modificarse. Para esto vamos a contar con chaperonas, como es el caso de la canexina y la calreticulina, que participan en el proceso de plegamiento, y enzimas que actúan como asesores de proteínas mal plegadas. Las proteínas mal plegadas son retiradas por un proceso de degradación, ya que son enviadas al proteasoma, la cual degrada en pedacitos de aminoácidos esa proteína mal plegada. Ahora vamos a ver 5 modificaciones que sufren las proteínas. En la PPT se podría decir que estaba más que todo el título de cada proceso, pero hemos querido darle un pequeño concepto a cada uno. La formación de puentes disulfuro va a ayudar a dar estabilidad a la proteína. Luego está el plegamiento y control de calidad, en el cual se detectan proteínas mal plegadas para poder degradarlas. La adición y procesamiento de carbohidratos, que es la glicosilación que vimos anteriormente. La proteólisis específica. Tal vez esto es algo nuevo para muchos, ya que nunca hemos visto qué es el término proteólisis. Es un proceso en el cual una proteasa corta una parte muy específica de una secuencia de aminoácidos. Esto más que todo sirve para activar ciertas, por así decirlo, enzimas, como lo es el caso, o activar precursores,
como es el caso de, seguro tenemos esto visto en academia, en el sistema digestivo, el pepsinógeno pasa a pepsina, justamente gracias a este proceso. Luego está la oligomerización, en las cuales las subunidades de proteínas se unen para formar complejos. Pasamos con las rutas de proteínas secretadas a través del sistema endomembrana. Presentamos 4. La primera es retículo endoplasmático rugoso a liso, del liso al Golgi, de Golgi a vesículas de secreción y de esas vesículas al exterior de la célula. Luego está de rugoso a liso, de liso al Golgi, de Golgi a endosomas y de endosomas a lisosomas. El tercero es otra vez de rugoso a liso, de liso al Golgi, de Golgi a proteínas retenidas en el retículo endoplasmático o en Golgi. Como se puede observar, siempre va a empezar por rugoso, liso, Golgi. Ahora vamos a hablar de las proteínas residentes del retículo endoplasmático, las cuales van a contar justamente con la secuencia KDEL. Esto más que todo va a ayudar a recuperar las proteínas que se escapan por error, debido a que se supone que siempre van a estar en el retículo endoplasmático. Entonces, si por accidente una se escapa de ahí, esta secuencia KDEL va a ayudar a que regrese al retículo endoplasmático. Ahora pasamos con el retículo endoplasmático liso. Vamos a pasar de frente a sus funciones, las cuales son la síntesis de lípidos, en la cual se sintetizan los fosfolípidos y el colesterol de membranas celulares. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol. La detoxificación de drogas. Luego está el depósito de calcio. En el músculo se encuentra el retículo sarcoplásmico, que posee una reserva de ion calcio más 2 en su membrana. Después está en el metabolismo de los carbohidratos, como en lo que es la glucogenólisis. Vamos a encontrar que las células hepáticas van a tener lo que es la enzima glucosa 6-fosfatasa, que va a permitir la liberación de glucosa libre para que luego esta vaya a la sangre, regulando el nivel de azúcar en la sangre. Eso va a pasar debido a que va a estar la glucosa 6-fosfato, va a intervenir lo que es la glucosa 6-fosfatasa, convirtiendo justamente esto en una glucosa más un fósforo inorgánico. Y esta glucosa, como se acaba de decir, va a pasar a lo que es al torrente sanguíneo. Luego pasamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi cuenta con su cara cis y con su cara trans. Su función más que todo es un centro de distribución. Vamos a ver su cara cis, la cual recibe las vesículas que vienen del retículo endoplasmático rugoso. Su cara medial, en la cual es donde se modifican las proteínas. Y su cara trans, donde es que se empaquetan y salen las vesículas. Funciones del aparato de Golgi. Está la glucosilación, que va a continuar lo que ya hemos visto en el retículo endoplasmático, modificando las cadenas de azúcares. Luego está la síntesis de lípidos complejos. Se va a terminar de sintetizar los esfingolípidos, como las esfingomielinas y los glicosfingolípidos. También se van a ensamblar las apoliproteínas, proteínas que se combinan con lípidos, como las VLDL. Y por supuesto, lo que se puede decir que lo caracteriza, que es el empaquetamiento y transporte. Una vez procesadas, las moléculas se seleccionan y empaquetan en vesículas diferentes para dirigirse a sus respectivos destinos. Y justamente aquí está el transporte de proteínas entre los comportamientos. Para eso vamos a utilizar las proteínas de cubierta, es decir, que son proteínas que recubren a las vesículas. Vamos a encontrar a la COP1, a la COP2 y a la creatrina. La COP1 va a estar en la vía retrógrada, es decir, del retículo del aparato de Golgi
que se puede ver aquí, al retículo endoplasmático. En cambio, la COP2 es la vía anterógrada, es decir, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Luego está la creatrina. La creatrina va a estar presente en vesículas que se encargan de un transporte bidireccional. Luego está la pared trans del Golgi. Como se puede ver, va endosomas, lisosomas, una membrana plasmática. Y al revés, de endosomas a la pared trans, del lisosoma a la pared trans, la membrana a la pared trans. Por eso que se dice que es un transporte bidireccional. La fusión de vesícula de secreción con la membrana. Esto más que todo lo hemos ya visto anteriormente en otros temas, lo que es el complejo P-SNER y T-SNER. La B-SNER va a estar en la membrana de las vesículas, mientras que la T-SNER va a estar presente en la membrana de la célula blanco. Y luego justamente se van a unir, como se puede ver en esta imagen de acá. Ahora, en cuanto al tráfico de vesículas en la célula, hay dos tipos de secreciones, la constitutiva y la regulada. En la constitutiva, el transporte y distribución de las proteínas y los lípidos se da en todos los tipos celulares y ocurre de manera continua. En cambio, la regulada va a necesitar de captar una señal, como bien puede ser una hormona o un neurotransmisor. Por eso se dice que es un método controlado. Pasamos con el ribosoma, que está formado por ARN y proteínas. Su función es sintetizar las proteínas a partir del ARN mensajero. Se encuentran tanto libres en el citoplasma, que fabrican proteínas que funcionan dentro de la célula, como adheridos al retículo endoplasmático rugoso, que fabrican proteínas para ser secretados. Los encontramos en procariotas de 70S, con subunidades de 50S y 30S, y en eucariotas con 80S y subunidades de 60S y 40S. La subunidad mayor va a leer al ARN mensajero, mientras que la subunidad menor va a unir los aminoácidos para formar la cadena proteica, como se puede ver aquí justamente la cadena. Pasamos con los lisosomas, los cuales son vesículas esféricas de membrana simple, es decir, una sola membrana. Funcionan como el sistema digestivo de la célula debido a que va a degradar el material extraído del exterior o componentes ya obsoletos de la célula. Para esto va a contener enzimas digestivas. Va a estar abundantemente en células fagocíticas, como lo son los leucocitos, los macrófagos y los osteoclastos. Los lisosomas se van a originar a partir del aparato de Golgi. La membrana lisosomal, las cuales son protegidas por las glucoproteínas LAMP1 y LAMP2, evitando que se destruyan a sí mismos los lisosomas, debido a las enzimas que contienen. El pH de la matriz lisosomal, la cual es justamente un pH ácido, de 4.5 a 5, debido a esta bomba tipo V o clase V, que va a transferir iones para acidificar la matriz lisosomal, dándole justamente este pH ácido. En cuanto a su función, está la digestión intracelular, que es la autofagia, que pueden ser organelas dañadas, y la destrucción de patógenos intracelulares, que puede ser material ingerido por la célula, como bacterias, virus, entre otros. Luego vamos a encontrar otra lista de procesos en los cuales interviene el lisosoma, como es la presentación de antígenos, la reparación de la membrana plasmática, adición y migración celular, invasión y metástasis tumorales, apoptosis, señal metabólica y regulación génica. Aunque eso más que todo son los más sonados. Está la clasificación de las proteínas lisosomales, que son proteínas que se dirigen a los lisosomas gracias a la dependiente de la señal.
tenemos las proteínas solubles, que son las proteínas que deben llegar desde el Golgi al lisosoma. Encontramos a los receptores M6P, que es la que se encuentra en la mayoría de las enzimas lisosomales. Los receptores de M6P en el aparato de Golgi reconocen la señal y empaquetan las enzímolas en vesículas especiales para justamente su transporte al sistema endosomal o lisosomal. Están los receptores LIMP2, los cuales cumplen la misma función que el M6P, sino que son utilizadas en otras enzimas. Luego pasamos con las proteínas transmembrana, que son insertadas a la membrana del lisosoma, que llevan señales de clasificación en sus colas citosólicas. Esto bien va a indicar la orientación lisosomal como la endocitosis rápida. Ahora pasamos con tipo de lisosoma, que son 3. El primario, el cual no participa en procesos digestivos debido a que sus enzimas todavía se encuentran inactivas. Luego va a estar el secundario, que el lisosoma ya tiene sus enzimas activas, es decir, participa en lo que es el proceso de digestión, que pueden ser 2. Autolisosoma, que es la fusión del lisosoma con una vesícula autofágica. Y el fagolisosoma, que se origina a partir de la fusión de un lisosoma primario con un fagosoma. Después encontramos al lisosoma terciario, o también llamado cuerpo residual, que va a ser un orgánulo producido después de todo el proceso digestivo. Este se va a eliminar a través de exocitosis o se va a conservar justamente como un gránulo de pigmento de lipofuscina. Ahora, esto es el mecanismo de transporte de lisosomas. Los lisosomas se van a mover en el citoplasma celular de una forma bidireccional por los microtúbulos. Acá vamos a ver más que todo el proceso en el cual nos enseñaron un video ese día de la clase. Va a haber justamente 2 tipos de transporte. El anterógrado, en el cual va a ser por kinesinas, y el retrógrado por dineínas. Aquí no voy a, por decirlo, mucho explayarme en los nombres, sino más o menos tratar de decir qué es lo que sucede en cada tipo de transporte y por qué hay tantos nombres justamente de imagen. Lo que va a pasar es, primero, el RAP7 en la membrana del lisosoma se une al FICO1. Luego este FICO1 se va a unir a la kinesina KIF5 mediante justamente el KLC, como se puede ver aquí, es naranjita. Luego va justamente a suceder este transporte y acá en esta imagen vamos a poder encontrar tanto al BORC, al ARL8 y al SKIP, los cuales también van a activar la kinesina para el transporte anterógrado. Ahora, en cuanto al retrógrado, va a ser por dineínas. Aquí el RAP7 va a reclutar al RILP, el cual se va a unir a la dineína. El RILP también va a interactuar con el ORP1L y el P150 GLUT. Ahora vamos a encontrar parte al beta-3 espectrin o espectrina y al ARP1. Eso más que todo van a ayudar a estabilizar a la unión. Luego va a estar el ORP1L, el cual va a permitir la interacción entre el lisosoma y el retículo endoplasmático. En cuanto a los tipos de digestión está el extracelular, cuando los lisosomas liberan al exterior sus enzimas hidrolíticas. Y el intracelular, en el cual realizan la digestión dentro de la célula. Vamos a tener a lo que es la heterofagia. Vamos a encontrar la digestión de los materiales extracelulares que ingresan mediante fagocitosis, pinocitosis y endocitosis.
Anteriormente ya vimos que la fagocitosis más que todo son moléculas sólidas, la pinocitosis son líquidos. ¿Cómo se llama esto? Y la endocitosis medida por receptores, que bueno, eso ya lo explicamos antes también. Vamos a encontrar al fagolisosoma, que va a ser, como ya hemos dicho, un lisosoma primario más un fagosoma. Esto va a ser más que todo para degradar partículas del exterior, como podemos ver un ejemplo, una bacteria, y luego va a estar el cuerpo residual, como explicamos antes, va a ser un organelo producido después de todo el proceso digestivo. Este, como se puede ver, va a ser liberado por exocitosis hacia el exterior o se van a conservar, como podemos observar, como un gránulo de pigmento de lipofusina. Ahora pasamos con la autofagia. La autofagia es un proceso de autodigestión controlada en los lisosomas. Está presente solo en eucariotas. La importancia de este tipo es más que todo para condiciones de estrés, es decir, para la adaptación, además de una función protectora, debido a que se va a eliminar los componentes celulares defectuosos. Hoy vamos a ver tanto la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por receptores o chaperones. Ahora, en cuanto a la macroautofagia, se forma un autofagosoma que se fusiona con el lisosoma. La microautofagia va a ser la membrana del lisosoma, se va a plegar hacia adentro, encerrando una pequeña parte de lo que es el citoplasma. Y por último va a estar el mediado por chaperonas. Este es de un tipo selectivo, es decir, que no se va a llegar a formar vesículas. Justamente por eso se utiliza como un receptor las chaperonas. Está la autofagia, que va a ocurrir de forma normal en las células, se va a utilizar para la renovación de estructuras celulares, la eliminación de grandes complejos macrocelulares, componentes celulares alterados, hipertrofiados o invadidos por agentes patógenos. Ahora están las enfermedades por depósito lisosomal, que se deben a errores congénitos del metabolismo en lo que el lisosoma no puede degradar bien. Esto va a causar una acumulación excesiva de sustratos en el lisosoma. Eso se debe más que todo a una actividad enzimática inadecuada, acumulación del sustrato no digerido o debido a hereditarios autosómicos recesivos. Vamos a encontrar las enfermedades por ruptura lisosomal, como es la enfermedad de la gota tofacio, que va a ser debido a una producción excesiva de ácido, lo cual va a provocar que se depositen cristales de urato en las articulaciones, como se puede ver justamente en este dedo. Los cristales son fagocitados por las células. Esto va a causar que los lisosomas lleguen a romperse, causando la digestión de componentes celulares, la liberación de sustancias en la célula y la autólisis celular. Ya, a ver, antes de pasar con las preguntas, ¿qué no has entendido? El otro, el otro. A ver. ¿Cuál otro? Ay, retrocedes. Atrás, atrás, el otro. A ver, pero izquierda o derecha, tú dime, atrás y Izquierda, adelante. izquierda. Eso. ¿Todo esto? No, el otro, el otro. El otro. No, el otro. Derecha, derecha, derecha. Ahí, ese. ¿Esto? Sí, no entendí. A ver, esto, más que todo, como hemos hablado, esto, lo que es el sistema de endomembranas, es más que todo para un proceso de transporte, lo que es, se va a ver más que todo, se van a enviar distintas proteínas a lugares específicos.
Para eso va a haber distintas vías de secreción. Las tres primeros pasos siempre van a ser iguales, como se puede observar aquí, que es del rugoso al liso y del liso al Golgi. Ahora, lo que hace el Golgi, su función más que todo es de justamente liberar las enzimas al lugar específico donde tiene que ir. Esto a través de las vesículas de secreción, las cuales van a ir hacia el exterior de la célula. Esto es una vía. Otra vía es que del Golgi lo va a mandar a los endosomas para luego se vaya a convertir a lo que es, ¿cómo se llama esto? A los lisosomas. Otra vía secretora es que las proteínas ya no se van a salir al exterior, sino se van a quedar justamente en el retículo endoplasmático o en el Golgi, como puede ser el caso de las proteínas residentes del retículo endoplasmático, las cuales van a tener una secuencia KDL. Esa secuencia lo que va a hacer es que la proteína, si por error se sale del retículo endoplasmático, vuelva, debido a que su lugar siempre va a ser el retículo endoplasmático. ¿Ya se llegó a entender un poco más? Sí, gracias. Gracias, Dele. Ya, gente, por favor, otra pregunta de todo. Me dijo dele y no fue dele. De alguna de estas secuencias más que todo, porque creo que es lo más complejo. Ya, Marco, ahora es sección 10, ya, así que por favor, concéntrate. No hay preguntas de ninguno de estos procesos, ¿no? Que considero que es lo más complejo de esa PPT, la verdad. Nada. Continuemos. 3. Bueno. Pam, 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 pam. Bueno, como sabe la gente de sección 10, esto luego va a estar en el drive. Ya, gente. Ahora sí, les toca participar a ustedes. Para la primera pregunta, 5 minutos, pues. Dice, las vesículas que transportan proteínas de Golgi a los lisosomas están recubiertas por ojitos de Golgi a lisosomas. Por concepto, 3 se van de descarte y te queda una. Es Norey. Clatrina. Ya, a ver, ¿quién dijo creatrina? Ya, bueno, gente. Sí, ay, ¿qué fue? Se me fue. Ah, que estoy presente acá, no, acá sí ya puedo. Claro, desde el PowerPoint. Ya, gente, sí, creatrina. Ahí no se sale. Ah, sí, creatrina. Porque el complejo Wessner es más que todo para, ¿cómo se llama esto? Cuando se va a unir una célula diana con lo que es una enzima que está yendo hacia ella. Y el COP1 y COP2 tienen que ver con el transporte de Golgi al retículo endoplasmático y retículo endoplasmático al Golgi. Es decir, en ninguno de estos tres se mencionan lisosomas. En cambio, lo que es el proceso por Catrina sí. Entonces, por concepto, pudieron haber descartado estos tres de una y se quedaban solo con Catrina. ¿Dónde está? Espérate. Esto, todo. Aquí está. Como pueden ver aquí, se menciona creatrina, transporte bidireccional, Golgi, lisosoma, Golgi. Y como se los dije, COP1 y COP2 es retículo endoplasmático Golgi, es decir, no tiene nada que ver con los lisosomas.
por lo cual esas dos opciones se iban de una. Y esto, BESNER y TESNER, es más que todo para cuando se fusiona una vesícula, gracias a las vesículas con con la célula blanco diana, por lo cual tampoco tiene que ver con los lisosomas. Ahora pasando con la segunda pregunta, que es, ¿qué estructura dentro del sistema de membranas es responsable de clasificar y distribuir las proteínas a su destino final, como los lisosomas o membrana plasmática? Esto es incluso pre. Avioneta. Ojito. ¿Alguien que dé otra clave? Habla 20. Oh, no, gente, Bonex. Yo sí, mano. Ya, gente. Bueno, esto creo que sí todos lo sabíamos. Sí, aparte de Golgi. Y ya por último, en el apato de Golgi, la modificación más común que sufren las proteínas es... Chicos, de esos 4 nombres solo hemos visto uno. Cachimbo. Ya, pero creo que estaba al ojo también. C de César. Exacto, gente. La glucosilación. Como pueden ver, esto es sacado del examen de la 24. Entonces, si Clever pone el mismo nivel, la mayoría va a salir bien en el examen, o al menos eso esperamos. Sí, es cierto que en las anteriores clases ha habido una que otra pregunta complicada, pero la mayoría no es así. Simplemente recuerden repasar los temas. Y ya.